Buenas tardes, estamos con la grata compañía del embajador José Fiallo, autor del libro Diplomacia de Crisis, Guatemala, la OEA y la Esperanza Democrática en 2023, que se presentará en la FILGUA edición 2025. Embajador, muchas gracias por atender a esta entrevista de Gaceta. Es un placer tenerlo con nosotras y nosotros, y pues quisiéramos comenzar esta intervención, esta entrevista con la primera pregunta, y es, en su libro usted habla de ese preludio, ¿verdad? De esos primeros síntomas que hubo de esa tormenta que amenazaba la democracia en Guatemala. ¿Cómo fue percibir estas primeras señales desde la OEA y desde el exterior, como también como ciudadano de otro país? ¿Cómo fue que se vivió y se tuvo, digamos, la capacidad política de leer esas señales que significaban un peligro para la democracia en nuestro país, Guatemala? Embajador. Gracias. Bueno, primero agradecer la invitación y la cortesía de tenerme aquí para conversar. En cuanto a su pregunta, le diré lo siguiente. Primero, que el proceso en Guatemala en el 2023, pues surge fruto de una solicitud que hizo el gobierno de Guatemala a la Organización de Estados Americanos para una misión de observación electoral. Es el gobierno de Guatemala que pide a la OEA que envíe observadores, y esa misión se encargó de darle seguimiento antes de las elecciones, el periodo preparatorio, el evento de las elecciones y posterior. Y fruto de los informes que la Secretaría General de la OEA, a través del Departamento de Cooperación Electoral, generaba para los países, pues fuimos tomando conocimiento de las situaciones que se estaban presentando allí. Pero antes de la misión de observación electoral ya había una serie de reportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que venían desde el año anterior y que durante principios del año 2023 también estaban dentro del imaginario y la conversación multilateral en la OEA. Entonces, las señales iniciales fueron evidentemente la invalidación de candidaturas que se pretendían inscribir y que no permitieron a algunas personas aspirar legítimamente a cargos de elección popular. Eso pasó a principios del año 2023. Posteriormente, pues la utilización del sistema de justicia para perseguir, para amedrentar y para invalidar no solamente a individuos, a periodistas, sino también partidos políticos. Entonces todo eso llegó a un punto de preocupación tal que pues generó que la situación en Guatemala, digamos que eclipsara otras crisis que habían concomitantemente en todas las Américas. Recordarán ustedes que en ese mismo trayecto de enero a noviembre del 2023 teníamos la crisis en Haití, que es una crisis bastante prolongada ya. Teníamos la crisis en Ecuador, del presidente Guillermo Lasso, que se encontraba sometido a un juicio político y que eventualmente terminó disolviendo el Parlamento y aplicando el mecanismo de la muerte cruzada. Teníamos una crisis también incipiente en Panamá, con la situación del expresidente Martinelli y las elecciones presidenciales que no se acababan de definir. Entonces, bueno, y otras situaciones en el hemisferio. Entonces, todo lo que se desató en Guatemala, pues digamos que eclipsó un poco todo lo demás y captó la atención de todos nosotros. A título personal, y creo que a título de referencia sobre otros colegas, la preocupación principal de nosotros era que se respetara la voluntad popular. El mandato que tenemos los estados a través de los instrumentos jurídicos internacionales que nos hemos dado es que los estados de las Américas no solamente defienden, sino que promueven la democracia. Y ante una evidente intencionalidad de descarrilar el proceso electoral para que no fuera justo ni legítimo, entonces la OEA interviene. ¿Por qué escribir
este recuento histórico y trabajo de archivo que también usted hizo y que se encuentra concentrado a lo largo del libro. Bueno, primero, dejar constancia histórica de lo que pasó. Guatemala en el 2023 fue un espejo en el que vimos todos los países. Si esa situación que se estaba gestando en Guatemala se concretizaba, era el preludio para que en no mucho tiempo en otros países se replicaran prácticas similares, que buscaban, pues, de una manera sofisticada y a través de una manipulación estratégica del sistema de justicia, pues efectivamente ejecutar un golpe de Estado. Entonces, como estuve ahí de primera mano, como tenía acceso a todos los archivos, a todos los documentos oficiales, pues me resultó atractivo, interesante contar esa historia para que muchas personas lo comprendan a profundidad, entiendan cómo opera, cómo es la dinámica diplomática, pero también porque recientemente hay una tendencia a denostar el multilateralismo y la diplomacia en sentido general. Se pretende vender la idea de que es inútil el multilateralismo, de que la diplomacia no sirve para nada, de que es mucho hablar y poco resultado. Y bueno, evidentemente que también ha habido una regresión importante en algunos actores importantes de la comunidad internacional en cuanto al financiamiento a estas instituciones. Y creo que el caso de Guatemala ejemplifica un modelo de cómo las cosas se pueden hacer bien y cómo se puede tener un impacto positivo y un resultado satisfactorio. Entonces, el libro pretende presentar esa historia de cómo en Guatemala la diplomacia logró ayudar y lograr ese resultado. Me parece que esas son las motivaciones iniciales. Yo pensaba escribir artículos narrando cada sesión y cuando comencé a hacerlo me di cuenta que era lo suficientemente extenso y detallado, bastante rico en detalle, como para compilarlos todos juntos y hacer un libro. Entonces, el libro tiene 10 capítulos, 9 son las narraciones de cada una de las sesiones, con las intervenciones de los embajadores, las posiciones de cada país, los resultados de esas sesiones, las reuniones de negociación, tanto privadas como abiertas, y un último capítulo que es de lecciones aprendidas y de, digamos, una crítica al modelo actual que rige a nivel de las Américas para la protección de la democracia y sugerencias de cómo este caso de Guatemala arrojó luz para hacer transformaciones y evitar que una situación similar se repita. Sí, desde el punto de vista académico hay muchas reflexiones teóricas sobre este proceso, que es lo que en inglés se conoce como el democratic backsliding o el retroceso democrático. Y yo creo que esta experiencia, el narrar y el contar esta historia en el libro, lo que hace es ejemplificar lo que teóricamente ya los académicos y los expertos han hecho. Entonces, mientras en la literatura académica se analizan los patrones, pues en el libro yo cuento cómo se vivió desde el corazón de la diplomacia hemisférica. Y yo no me limité a contar el fenómeno, sino que yo hago un testimonio directo que pone de relieve cómo operó el engranaje de estas cosas. Para mí, Guatemala en el 2023 fue un laboratorio hemisférico. Porque si en Guatemala funcionaba ese golpe de Estado, como le dije hace un momento, otros lo iban a replicar. Por eso lo que pasó importa. Y por eso lo escribí, para que aprendamos de eso y para que tengamos mejores herramientas en el futuro. Sí, sin duda, muchas gracias, embajador, y por supuesto que son experimentos que se pueden llevar a cabo en otras naciones y que ya la historia también nos narra de cómo se han implementado otros mecanismos, otras estrategias a nivel regional, precisamente para debilitar procesos democráticos o adversos a esta cooptación del Estado. También en su libro habla sobre el papel que juega la diplomacia en estos casos y ya desde el inicio nos mencionaba algo
sobre este tema, pero sí me gustaría que pudiera profundizar, digamos, ese papel que juega la diplomacia en la defensa de la democracia de las naciones que son parte de estos organismos y mecanismos internacionales, y cómo sí se puede desde ese espacio diplomático incidir respetando lo que usted menciona también en el libro, esa línea delgada entre soberanía, pero la defensa de la democracia multilateral, cómo es ese papel que juega en ese sentido. Mire, en el caso de las Américas, que es nuestra área de influencia, la democracia está arraigada desde los principios del multilateralismo americano. Entonces, la OEA se fundó sobre la base del pilar de la Unión Panamericana en 1948, y uno de sus pilares sustantivos es la democracia, y la democracia representativa, con una serie de elementos que garantizan derechos y acceso a oportunidades y demás. Ese proceso de maduración, de entender la democracia como consustancial al desarrollo mismo de la sociedad, ha tomado décadas y ha venido evolucionando. Entonces, desde la Resolución 1080, la Carta Democrática Interamericana y diversos instrumentos, pues han sembrado la idea de que la democracia es consustancial a la paz y al desarrollo de nuestro hemisferio. Entonces, en ese contexto, la diplomacia tiene un papel muy, digamos, muy variado. En primer lugar, la diplomacia juega un rol de señalar. Cuando un país se salta sus obligaciones, cuando un país decide ignorar los compromisos que ha asumido, la comunidad internacional tiene la obligación de señalar, de hacer un llamado de atención, de identificar transgresiones o posibles transgresiones y llamar al alto. Eso es lo primero. Lo segundo es la posibilidad de que a través de la diplomacia y los mecanismos multilaterales se logren acuerdos para cooperar entre unos y otros países, porque no todos los países están en el mismo nivel de desarrollo institucional, en el mismo nivel de madurez en sus aparatos institucionales. Entonces, a través de los mecanismos multilaterales se puede aprender de los demás, se puede encontrar buenas prácticas, se pueden encontrar espacios de cooperación. Pero la diplomacia también sirve para encontrar opciones para financiar esas cosas. Esa clase de intercambio, esa clase de proyectos conlleva recursos y donde hay un espacio común, siempre hay oportunidad para levantar los recursos. Entonces, desde el punto de vista de la diplomacia, hay todo un abanico de oportunidades que se pueden explorar. Y me parece que Guatemala en 2023 fue un ejemplo de eso. La presión que la comunidad internacional ejercía sobre las autoridades guatemaltecas a través del señalamiento, a través de la condena y a través de las sanciones, evidentemente que se alineó con el reclamo ciudadano que pacíficamente estaba defendiendo su derecho a que su voto contara. Entonces fue una alineación perfecta de actores a nivel doméstico y a nivel internacional. Entonces creo que eso resumiría mi reflexión sobre el rol de la diplomacia en esta clase de crisis que tienen que ver con situaciones de alteración al orden democrático. Yo quería hacerle la siguiente pregunta un poco relacionando dos de los temas que también aborda en el libro, y uno es de esta presión, ¿verdad? De esta presión que si bien hay salidas, hay respuestas, hay mecanismos desde lo diplomático, esto no excluye de ciertas presiones a la OEA en general, pero sobre todo pues a las personas que están poniendo su voz, están respaldando, digamos, la legitimidad de los procesos en algunos países y este proceso de defensa de la democracia. Y a la vez digamos, cómo se conecta esto con lo otro que también menciona de ese día que Guatemala conmovió a la diplomacia internacional. ¿Cómo se viven y cómo se sortean estas presiones
en pos digamos, de la congruencia de los principios democráticos para salir a la defensa del proceso democrático de uno o varios países. Bueno, mire, la verdad que cada situación tiene su particularidad y cada una tiene tiene su bemol. Entonces, en el caso de Guatemala del 2023, hay un capítulo en el libro que se titula así, y sucedió que se invitó a esa sesión no solamente al líder de la misión de observación electoral, al embajador Eladio Loizaga, sino también a la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones de Guatemala. Se invitó a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el secretario general de la OEA también participó. Y todos dieron, pues, informes sobre el estado de la situación en Guatemala. Y cuando escuchamos lo que estaba sucediendo, prácticamente que en tiempo real, pues todo el mundo se escandalizó. ¿Cómo era posible que un órgano de justicia estuviera interfiriendo con el proceso electoral de manera tan deliberada y manifiesta? ¿Cómo era posible que se utilizara el derecho penal como un arma? En fin, era una serie de situaciones que eran inauditas, inaceptables y que evidentemente se constituían en sí mismos en unas estrategias sofisticadas para manipular el proceso electoral. No a través de la suspensión del proceso electoral, sino a través de la invalidación de los actores. Eso hacía que evidentemente detectar esas situaciones se volvía difícil, denunciarlo evidentemente es difícil porque es muy difuso y detenerlo aún más difícil. Ahora, muchos países que son parte de la organización no tienen suficiente información en el tiempo oportuno, no tienen suficiente información de contexto para, a medida que las cosas se van desarrollando, tomar posiciones. Entonces, por eso es que toma tiempo para la diplomacia, digamos, llegar a consensos y lograr de manera mayoritaria ejercer esa clase de presión a la que hacíamos referencia en la pregunta anterior. Eso hay que entenderlo, es una dinámica normal de 32 países que forman la OEA, 14 son caribeños y ellos tienen limitaciones particulares. Primero, de idioma, la mayoría son de habla inglesa, y segundo, de capacidades internas para gestionar información sobre esta clase de crisis. No tienen embajadas en todos los países, tienen poco personal, tienen otras prioridades nacionales que le ocupan el tiempo y los recursos. Entonces, lograr que la presión tenga suficiente dinamismo y velocidad y fortaleza, pues se dificulta. Cómo las palabras se pueden convertir o pueden reducir esa abstracción jurídica a una herramienta de esperanza. Y eso fue lo que mucha gente, mucha ciudadanía en la población guatemalteca sintió al escuchar esos discursos que estaban plagados de principios democráticos, pero que se hacían desde el corazón, la esperanza y la solidaridad. ¿Podría contarnos un poco cómo es utilizar esta herramienta política del discurso, pero Sí. con las palabras apropiadas para persuadir y para llevar ese mensaje que nos llegó a nosotros como ciudadanía guatemalteca también? Sí, es común que el discurso diplomático sea bastante aburrido y utilice fórmulas que son repetitivas, que utilizamos de manera habitual. Eso tiene su justificación y tiene muchas explicaciones que no vienen al caso ahora, pero es la realidad. Entonces, ciertamente hubo un momento de la crisis, que fue en octubre, ya bastante entrado el proceso, donde yo decidí hacer un cambio en el enfoque y girar hacia una conexión un poco más directa con los que estaban involucrados en esto. Y el principal destinatario del mensaje, pues, eran los y las guatemaltecas que estaban sometidos en ese momento a ese estrés, a esa situación crítica de incertidumbre. Entonces, bueno, en ese contexto, pues, la retórica técnica de la diplomacia se vuelve agotador,
las resoluciones y los comunicados se vuelven repetitivos, como que no tienen alma. Entonces, bueno, eh, lo que decidí en ese momento fue recurrir a otra clase de lenguaje, como una forma también de abrir ciertas grietas en el cinismo que prima a veces en la conversación diplomática, de tratar de despertar la conciencia de mis colegas y de los países que estaban en la mesa, que estaban siempre acostumbrados a la sobriedad administrativa, burocrática. Entonces, por eso recurro a simbologías en muchos de esos discursos que están vinculados con la tradición maya, con el mundo espiritual, tratando de distanciarme de lo jurídico, de lo puramente técnico y conectar, porque lo que estaba en juego no era solamente una transición democrática aquí, era casi que el alma misma de un pueblo que tiene una historia milenaria. Entonces, bueno, incorporar esa clase de giros en el uso de la palabra fue una decisión política, evidentemente. La mayoría de los pueblos en Guatemala tienen sangre maya. Entonces son ellos los que han sido históricamente excluidos, silenciados, a menudo instrumentalizados. Entonces hablar con esa clave también fue una forma de devolverles centralidad simbólica en un momento en que otros pretendían negarle su espacio político. Y yo creo que en un foro hemisférico donde los términos como soberanía y legalidad se usan a menudo como escudos para proteger privilegios, pues recurrir a los pueblos ancestrales ofrecía un lenguaje más legítimo, más digno para ese momento. Entonces, bueno, yo creo que esa fue la decisión que tomé en ese momento, a contrapelo de lo que probablemente era aceptable, y bueno, avanzar. Y parece que conecté de alguna manera con ciertos sectores de la población que nos escuchaban y generó un efecto que yo considero bastante positivo. Sin duda, embajador, sus palabras conectaron con la ciudadanía, con ese pueblo que tiene una historia, como dice usted, milenaria de resistencia, de digna resistencia, de claridad de cuál es el Estado que merecen, por el que trabajan, para que se construya y aun cuando este Estado o esta forma en que está constituido no representa del todo todas estas propuestas de dignidades de los pueblos, fueron los pueblos los que salieron en defensa de esa democracia y de ese voto y esa expresión popular a través de ese momento electoral que dijo que pues dio un hasta aquí de cierta forma de hacer política que ya el pueblo a través de su voto manifestó que no está dispuesto a seguir tolerando, ¿no? Y sobre el simbolismo, usted mencionaba el simbolismo y también se menciona un poco en su libro y en estos promocionales que han salido acerca de la presentación que se llevará a cabo este próximo sábado en el marco de la Filgua sobre los claveles, porque eso para el pueblo guatemalteco y sobre todo el pueblo que sale a las calles a defender sus derechos tiene un profundo simbolismo. ¿Cómo conectó usted cómo hace ese ejercicio, digamos, de que todo importa y que todo significa y todo comunica y todo dice una postura política? Bueno, fue complicado porque en el argot y en el ambiente diplomático lo que prima son los papeles, ¿verdad? Entonces fue una decisión audaz, diría yo, de traer a la conversación, traer a la mesa, pues algo distinto. Y entendí yo, como lo narro en el libro, que teníamos que resignificar los símbolos dentro de la conversación. Y una de las cosas lo primero fue que fue muy difícil conseguir los claveles en Washington, porque en ese momento y en esa época del año eh, no era fácil de conseguir. Eso es lo primero. Lo segundo es que durante mucho tiempo yo había estudiado y conocido la dinámica y el devenir de la situación política en Guatemala y tenía una comprensión bastante detallada de lo que fueron los años 70, los años 80, la represión,
la situación de la universidad estatal, los movimientos estudiantiles, y bueno, evidentemente que hay una simbología fruto de la desaparición y el asesinato de Robin García, y cómo se utilizó el clavel en ese momento como un símbolo de resistencia, como un símbolo de, de contrariar al status quo y de demostrar eh, una dignidad y una gallardía sin igual. Entonces, bueno, eh, lo traje a la mesa, no le avisé a nadie, no le expliqué a nadie, y todo el que llegó ese día a la reunión, pues se lo encontró muy bonito. O sea, todo el mundo pensaba que era un adorno, cosa que no se estila. Eh, y los únicos que en ese momento entendían lo que estaba sucediendo era mi bancada, mis funcionarios y yo, y los funcionarios guatemaltecos. Ellos sí sabían. Y desde que entraron al salón, el canciller Búcaro hizo un gesto de desaprobación y yo recibí inmediatamente la llamada de la embajadora reclamándome, increpándome básicamente por el gesto que había hecho. Entonces, cuando la sesión avanza, llega mi turno de hablar, entonces conecto la simbología del clavel con todo lo que estaba sucediendo y evoco en ese momento también a lo que yo denominé en ese momento tres chapines ilustres, Vigna Mac, Irma Flaquer y Olivero Castañeda. Y ahí hago una reflexión sobre sus sacrificios, sobre lo que representan para la sociedad guatemalteca y para todos aquellos que aspiramos a un mundo mejor. Y bueno, esa es la historia de los claveles. En el libro, evidentemente, en ese capítulo yo narro detalladamente esa sesión desde el día antes para que se tenga conocimiento y se entienda el contexto y por qué lo hice. Esa sesión concluye bueno, mi participación en esa sesión concluye con una expresión de agradecimiento personal hacia Guatemala, porque como bien hablamos, el día 10 de octubre, o sea, un mes antes, porque esa sesión fue el 15 de noviembre, un mes antes el discurso que yo había dado se había vuelto viral en Guatemala y yo había recibido expresiones de cariño, de agradecimiento, de reconocimiento durante muchas semanas. Entonces, con esos claveles también, aparte de rendir un tributo a esa dignidad y esa resistencia del pueblo guatemalteco, también expresé mi agradecimiento personal. Y para mí fue muy emotivo, muy simbólico, porque, como explico también a lo largo del libro, a título personal yo estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida y en mi carrera. A mi padre lo acababan de diagnosticar con una enfermedad catastrófica. Ya mi familia no estaba conmigo en Washington, mi esposa y mi hijo se habían retirado porque ya yo iba de salida, entonces estaba completamente solo. A nivel profesional no sabía exactamente cuál era mi próximo destino. Había muchas incertidumbres, entonces, así como yo llevaba esa carga emocional, personal, todo ese agradecimiento, todo ese reconocimiento, esas muestras de cariño que venían de Guatemala, me sostenían y me ayudaban a navegar ese momento tan amargo de mi vida. Los servidores públicos, en este caso los diplomáticos como nosotros, somos seres humanos. O sea, hay una dimensión personal que usualmente no se ve, que usualmente es opacada por los temas sustantivos que nosotros lidiamos. Pero de manera paralela, pues, o sea, la vida continúa para cada uno de nosotros y tiene un impacto en nuestro trabajo necesariamente. Entonces, por eso, en la dedicatoria del libro, como usted mencionaba al inicio, yo dedico el libro a la ciudadanía guatemalteca, porque aunque ustedes estaban agobiados en ese momento de una manera, bueno, atribulados de una manera que yo no comienzo a entender porque no lo he vivido, pero sí lo percibía y lo sentía, ustedes eran un faro de esperanza, porque rara vez se veía o habíamos visto en crisis recientes que una población, que un pueblo, de manera colectiva, de esa manera, se alzara para defender lo que les pertenece. Entonces, esa dimensión personal de uno como ser humano, ponerse en el zapato del otro,
de sentir empatía, de sentir eh, una, una conexión indirecta, porque nosotros los dominicanos en particular, durante muchos años tuvimos situaciones muy complicadas en el orden político de nuestra democracia, en el año 1978, en el año 1994, donde si no hubiera sido por la ayuda internacional, si no hubiera sido por el acompañamiento de países hermanos, no los hubiéramos podido superar. Entonces, nosotros sabemos perfectamente lo que es que nos hagan un fraude electoral, que nos roben la esperanza, que pisoteen las iniciativas democráticas genuinas, y nosotros superamos varios de esos episodios, pero tenemos las heridas. Entonces, cuando vemos en otros oportunidad de que suceda algo similar, evidentemente que no podemos callar y tenemos un compromiso con eso. Eh, y cierro este paréntesis en el que la interrumpí para decirle que no hay, yo creo, un mejor momento para discutir sobre estas cosas, porque hay una tendencia global a la polarización, a la desinformación, y todo eso se conjugó en Guatemala en el 2023 para llamar la atención de todos los demás. Eh, en una sociedad que está inclinándose cada vez más hacia los extremos, tenemos que buscar consensos, tenemos que encontrar puntos medios, puntos de avenencia, reconocer en los demás que aunque piensen distinto o tengan aspiraciones distintas a las nuestras, no son enemigos, son personas que tienen posiciones distintas, con quienes tenemos que entendernos, con quienes tenemos que dialogar y encontrar esos mínimos o esos máximos comunes denominadores para ir avanzando hacia qué, hacia mayor desarrollo, mayor inclusión social. Y bueno, cada sociedad tiene sus problemas y eso depende de nosotros. Entonces, bueno, para mí fue particularmente gratificante haber jugado el rol con mis compañeros, porque ahí había una serie de embajadores que son excepcionales, todos, y todos aportaron de una manera u otra. Nos va compartiendo también todas esas experiencias que algunas estarán plasmadas en el libro, los van a encontrar las y los lectores que lo adquieran en Filgua este 5 de julio, pero también están las otras cuestiones que atraviesan, como usted mencionaba, pues la vida cotidiana y muy humana, muy tangible de las personas que hacen parte de la diplomacia, de los estados y de esta solidaridad internacional. Y en aquel momento quería referirme un poco a esa línea delgada, digamos, de la soberanía que usted mencionó hace un momento. Sí. En nombre de la soberanía, en Guatemala se cometió genocidio y en otros países se sigue cometiendo. Entonces me parece como muy, muy importante mencionar, digamos, hacer esta delimitación de esa línea delgada que usted mencionaba y que lo plasma también en su libro, entre la separación de hasta dónde el punto de soberanía, hasta dónde es el llamado, ¿verdad?, a los mecanismos internacionales, a las instancias internacionales, que además de las cuales el Estado de Guatemala se parte, muchas de ellas para sostener esta democracia, impedir también que estos procesos se repitan de cierta manera, sobre todo en este contexto actual, 2025, en el que ya hay un caso de criminalización en contra de esta forma de organización de los pueblos que está reconocida en las leyes vigentes y en los marcos internacionales, algunos de ellos ya suscritos por el Estado de Guatemala. Pues es como complejo, ¿verdad? Cuando se ve desde afuera y cómo actuar y cuándo no. Pero si usted pudiera profundizar un poquito en este capítulo que aborda un poco ese tema, sería, creo que, interesante también para quienes nos vean y quienes le van a ir a ver en su presentación ya en la Filgua. Bueno, la discusión sobre esa tensión entre soberanía e injerencia, o soberanía e intervención externa, es algo habitual. Es la conversación de siempre en el derecho internacional y en las relaciones internacionales, sin lugar a dudas. Y bueno, ¿qué le puedo yo decir? O sea,
en algún momento u otro, todos los países hemos utilizado el argumento de la soberanía como un escudo para protegernos de ataques o de cuestionamientos externos. Eso es normal. Y mi país lo ha hecho y lo hace constantemente también. O sea, no nos vamos a excusar en esa línea. Ahora bien, todo ello parte de una comprensión inmadura de lo que es las relaciones internacionales. ¿Por qué digo esto? Porque como hablábamos al principio, son los propios gobiernos de nuestros países quienes se han obligado voluntariamente. Nadie obligó a República Dominicana, nadie obligó a Guatemala, ni por constreñimiento, ni por presiones, a suscribir acuerdos, tratados, compromisos internacionales para proteger los derechos humanos, para defender la democracia, para miles de cosas. Entonces nosotros, voluntariamente, soberanamente, pues adquirimos esas responsabilidades. Y cuando esos compromisos no son cumplidos, pues entonces hay un tema. Y ese tema pasa por lo que también conversábamos hace un rato, y es que los demás nos señalen, nos condenen, nos exijan cuentas y tomen medidas. Eso es lo que corresponde. Esa es la vida. Entonces, digo que es una comprensión inmadura de las relaciones internacionales porque llega un momento en el desarrollo de la institucionalidad de un país y de su liderazgo político donde debemos llegar al punto en el que seamos capaces de reconocer errores, de identificar debilidades propias, reconocer que podemos mejorar, que no somos perfectos, que existe posibilidad siempre de que nos hayamos equivocado. Entonces, esta excusa se vuelve como dice ahorita, en un escudo, pero también se puede convertir en soberbia, se puede convertir en algo no muy positivo. Entonces, hace falta madurez, hace falta humildad y hace falta ese proceso de reconocer que, óyeme, nuestras democracias no son perfectas, ni la mía, ni la suya, ni la del vecino. Ahora, qué puede hacer la comunidad internacional? Bueno, la comunidad internacional puede ayudar, como hablábamos, a identificar buenas prácticas, a yo decir, mira, Guatemala hace esto mejor que yo, déjame ver cómo lo hacen para yo tratar de incorporarlo en mi propia dinámica o tratar de emularlo. O sea, eso es sano, eso es madurar, eso es avanzar y progresivamente ir incorporando en nuestros sistemas esquemas que sean cada vez más favorables para el desarrollo de nuestra gente, porque al final toda esta institucionalidad, todo este andamiaje jurídico no existe en el vacío, existe para crear condiciones de que las personas se desarrollen y sean libres como quieran, para que sean felices. Entonces no podemos desconectar la institucionalidad, la diplomacia, de cuál es el fin ulterior. El fin ulterior no es otro que la gente se desarrolle y sea feliz, no es otro. Entonces, bueno, esa sería mi reflexión sobre ese particular. ¿Cómo fue a nivel internacional que se observó todo eso y que yo creo que también fue un llamado, una voz muy importante a la reacción de otros espacios? Yo resumiría en una palabra, que es dignidad. O sea, todos vimos la dignidad de ese pueblo, eh, de ciudadanos comunes que sin tribunas, sin privilegios, sostenían una verdad con la firmeza de quien sabe que lo justo no necesita permiso. Entonces, en Guatemala, en el 2023, la dignidad fue la resistencia cívica, fue la negativa a aceptar que los votos se vuelvan un papel mojado, fue decir que no, con hechos, con palabras, con presencia, a quienes quisieron usurpar la voluntad popular desde un sistema podrido. Entonces, desde fuera se vio como, no como un heroísmo épico, sino como algo mucho más profundo. Fue un compromiso íntimo con lo que era correcto, incluso cuando lo correcto costaba, porque salir allí, exponerse en la calle, también tenía un costo, tuvo un costo.
Entonces, ante ese asedio institucional, ante todo eso, también desde fuera, al ver esa dignidad, qué podía hacerse? Era tratar de transmitir esperanza de que no estaban solos, de que la comunidad internacional les acompañaba, que estaba haciendo su rol para viabilizar el camino que ustedes habían decidido emprender, porque no había agenda ideológica, no había agenda partidaria, porque de este lado nadie participaba de esa parte. O sea, yo nunca hablé con ningún político, ni mi gobierno tampoco. Entonces, bueno, esa dignidad y ese interés de ser parte de ese proceso a través de crear momentos de esperanza. Sí les digo que en muchas oportunidades percibimos también mucho pesimismo. Siempre que recibíamos información de primera mano, había un dejo de derrota, de desconfianza en la posibilidad de que salieran bien las cosas. Probablemente porque durante mucho tiempo las personas han sido engañadas, entonces les cuesta confiar en que el sistema le va a responder de manera apropiada. Y nosotros, cada uno a su manera, trataba de mandar ese mensaje firme, sostenido, de que lo que estábamos haciendo y diciendo, primero lo creíamos firmemente, íbamos a continuar en el proceso, costara lo que costara, y que íbamos a ayudarles a preservar su democracia. Entonces me parece que el rol de los pueblos originarios, la juventud, no la he mencionado en esta conversación, pero Guatemala es el país más joven de América. La edad promedio más baja la tiene Guatemala. Eso significa que ustedes están en un proceso donde la juventud está comenzando a tomar conciencia, a participar activamente utilizando las herramientas que tiene a su mano, y era visible, no solamente en las protestas que habían en las calles, sino también en las redes sociales, con el uso de la tecnología. Entonces la juventud se apropió de ese proceso, ciertamente con una carga emocional importante, de rechazo al pasado, de rechazo a la corrupción, de rechazo a los acuerdos de aposento. Entonces es una señal positiva también, que la veíamos, y era algo que no era exclusivo de Guatemala. Ya lo habíamos visto unos años antes en Chile, lo habíamos visto poco tiempo antes en Colombia, lo vimos en Santo Domingo también. Entonces es un despertar de una generación que está comenzando a asumir responsabilidades. Y eso es muy importante para ustedes porque en el porvenir inmediato, quienes van a estar involucrados en la toma de decisión y en la definición del futuro de Guatemala es esa generación. Entonces hay una necesidad importante de formar cívicamente, de proteger de la desinformación y de la polarización que hemos hablado, para que esa generación que está subiendo tenga herramientas para madurar y superar a la generación anterior. Hay un apartado que habla de la esperanza. Podría dar un mensaje final, no solo a Guatemala y a la sociedad guatemalteca que lo espera ver este 5 de julio, sino pues a las sociedades que están atravesando estos procesos. Estos procesos en contra de la democracia, de la garantía de los derechos humanos, pues es un fenómeno, no se ve, es palpable en distintas latitudes del mundo. ¿Qué podría usted dejarnos de mensaje sobre la esperanza? Miren, yo creo que sin esperanza no se puede vivir. O sea, si nos resignamos a que todo siempre va a ser de la misma manera o que va a ser algo contrario a lo que aspiramos, entonces no tiene sentido vivir. Pienso que deben de abrevar de la experiencia, entender que la dinámica política, social que les enfrenta el mundo de hoy necesita de diálogo y conversación, una construcción colectiva de respuestas a los problemas que nos agobian a todos. Entonces, no hay otra fórmula que no sea a través de la conversación social, de los consensos y la construcción de soluciones colectivas. Guatemala, yo creo que debe también ser capaz de
no permitir que se reescriba la historia. Como hablamos hace un rato, hay unas tendencias por ahí que buscan que la juventud o no entienda lo que pasó antes o lo entienda de otra manera. Y ustedes tienen una historia bastante marcada por la violencia, por el dolor, pero también tienen fuentes suficientes de inspiración para cosas muy positivas. Entonces, aprender de las lecciones del pasado para no repetirlas, mirar en el pasado aquellos faros de luz que pueden iluminar lo que ustedes quieren que sea su país y emularlos. Pienso que como cada uno de nuestros países tenemos nuestras figuras insignes y tenemos una tierra fértil para captar ese optimismo, ese compromiso con el futuro, que se basa primordialmente en una educación importante. O sea, yo invito a que cualquier joven que me escuche y que lea lo que yo he escrito, entienda la necesidad de formarse, de estudiar, de ser riguroso en comprender todos los puntos de vista de los argumentos, no sesgarse, no irse a los extremos, entender que hay otras explicaciones posibles a lo que uno piensa inicialmente, ser tolerantes y estrechar la mano colocándose en los zapatos del otro. Es muy importante la empatía. En esta época donde estamos casi que muy distanciados unos de otros por la tecnología, por el corre-corre de la vida, pienso que la primera pregunta que todos debemos hacernos antes de tomar una decisión o de plantear cualquier solución a algo es, ¿cómo me gustaría que me trataran a mí? Entonces, a partir de esa premisa, entonces plantear algo, porque la impersonalidad, la deshumanización, es algo que se nos pretende trasladar muy habitualmente en esta época. Entonces, bueno, veo en Guatemala, después de esa crisis importante, muchas oportunidades de aprendizaje, muchas oportunidades de mejorar y de tomar medidas desde ya para que eso no se repita y para que los próximos torneos electorales, las próximas decisiones institucionales trascendentales que vayan a tomar para designar funcionarios, para tomar políticas públicas trascendentales, sean mucho mejor informadas y tengan mejores resultados. Voto. Representación. Cooptación de la justicia. Arbitrariedad. Impunidad. Injusticia. Transparencia. Verdad. Democracia. Consensos. Autoridades de los pueblos originarios y ancestrales. Dignidad. Guatemala. Amor. Pues esas son las palabras. Muchas gracias, embajador, por su tiempo, por dedicar este libro a este país y por atender esta entrevista que con mucho gusto y con mucho entusiasmo hemos preparado desde Gaceta. Recordar a la audiencia que el embajador presenta su libro, Diplomacia de Crisis, Guatemala, la OEA y la Esperanza Democrática en 2023, en esta Filgua el día 5, para que lleguen, adquieran este importante legado. Y pues, si gusta dar algún mensaje, embajador. No, agradecerle de nuevo la oportunidad de compartir con ustedes e invitarles a que si tienen la oportunidad puedan leer sobre esa experiencia personal y el rol que la diplomacia puede jugar para atender tantos problemas. Creo que puede servir de guía no solamente para estudiantes académicos, sino también para la prensa y para grupos de interés que lidian con esto, porque en el futuro se van a presentar situaciones donde quizás necesiten volver a recurrir a la OEA. Pues muchas gracias por su ser y estar en ese momento tan importante y por esta entrevista que nos ha aceptado y nos ha brindado, y pues esperamos verle en la Filgua, en la presentación de su libro. Muy buena tarde, embajador. Gracias, igualmente.